dos tareas que son las que vamos a realizar, que nos van a dar 6 puntos. Vamos a realizar la primera parte del proyecto, que nos va a dar en este caso 15 puntos. Quiere decir que en total, para esta segunda unidad, solo aquí tenemos 20, 26, 30, 41 puntos. Aquí se van entonces 41 puntos en total. Quiere decir entonces que ahorita nos vamos a jugar 41 puntos a partir de hoy. 41. De esos 41 ya realizamos 16 puntos del primer parcial. Quiere decir que en total ya llevamos, o llevaríamos en este caso, 57 puntos. $30 del examen final. Y eso nos daría 5, 6, 7, 8, 87 puntos. No, son 10 más 6 de 2 tareas. Así es, que supuestamente entregaron. Y quedarían acá 13 puntos. Esos 13 puntos son la fase final de proyecto más asistencia. Y eso nos dará 100 puntos. Y ahí aprobamos la clase. Ahí estamos. 41 puntos. ¿Cómo? Dígame. Cabal, ahí estamos. Son 3 puntos de asistencia y 10 de la presentación final de proyecto. ¿Cómo la ven? Y ahí terminamos. Podríamos tratar un poquitito más en asistencia, pero vamos a verificar a ver cómo nos va con lo de proyecto. Dígame, me decía. Está muy difícil ganar sus materias. No, hombre, no está difícil. Ustedes son los que no quieren si les puse el examen fácil. Pero ni copiando ustedes la lloran. Ahí vamos a verificar a ver cómo nos va. Entonces, les decía a ustedes, el primer parcial nos podía ir un poquitito mal, pero en este segundo sí nos tiene que ir bien porque son 41 puntos. Dígame, me decía. Lo que vamos a realizar son circuitos y los vamos a trabajar, vamos a ver si los trabajamos en parejas. Esos circuitos son los que vamos a realizar en los simuladores que vamos a tener. Quiere decir, por ejemplo, le voy a indicar para que se vaya formando una idea. Ejemplo, no es que así vaya a ser, ¿de acuerdo? Vamos a decir, por ejemplo, que Byron Estuardo va a trabajar con Dana Suseli. Entonces ellos dos van a ser una pareja y van a realizar su circuito práctico. Quiere decir que van a realizarlo en el simulador y van a realizar también los cálculos en papel. Quiere decir que uno de ellos va a realizar su práctica en papel y el otro lo va a realizar en el simulador. Y después vamos a unir a ambos para verificar, en este caso, que los resultados coinciden en ambos. Y cada presentación que hagan van a ser los puntos de acción de proyecto. Al final, cada uno va a realizar su propio proyecto, quiere decir su propio circuito, va a hacer su cálculo en papel y va a hacer su circuito en el simulador. Va a hacer, por así decirlo, su video donde nos va a demostrar los cálculos que está haciendo en el papel y
nos va a demostrar en el video que su simulador, que en el simulador los datos que le dieron en papel están en el simulador. Las primeras partes sí las vamos a hacer en pareja. Las segundas partes son las que vamos a hacer en forma individual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Pregunta? No, no hay duda, no hay pregunta, seguro. De esa forma lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer las parejas? Pues eso le vamos a decir a la plataforma que las realice. Dígame, Fernando. No, porque si no ya no trabajan. En cambio, dos, podríamos decir que uno haga la simulación y que el otro haga los cálculos en el papel. Y no es necesario en algunos de los casos que se lleguen a juntar. Porque como uno lo va a hacer en el papel y el otro en el simulador, ya solo después van a juntar los mismos valores para verificar que todo coincide. Ahora, entonces, si lo hacemos entre cuatro, ya no. Así que lo más será en pareja. Muy bien, genial. Entonces ya podemos empezar a buscar nuestras parejas. No, porque eso la plataforma lo va a hacer. Ya no. Incluso, por ejemplo, ahorita yo le podría decir acá a la plataforma que realice grupos. Y podríamos trabajar de esa manera. Pero ya se lo vamos a indicar a la plataforma para que ella lo realice y lo podamos hacer de esa manera. Entonces aparecerán por acá en la misma plataforma las parejas que van a trabajar. Yo siento, ingeniero, que algunas... Ingeniero, perdón, y si lo hacemos por afinidad, por temas de que sería más fácil poder coordinarnos. No. El fin en algunos de los casos es que los 30 y no sé cuántos somos, que en algún momento se puedan conocer y puedan apoyarse y ayudar. Así para cuando se den copia nuevamente en el WhatsApp ya sepan con quién están copiando. Todos son afines aquí y todos se dieron copia para el examen. ¿Estamos de acuerdo? Inge, perdone, pero este proyecto, por lo que entendí, pues no es necesario juntarse. No es tanto proyecto. Lo que vamos a hacer son circuitos que vamos a realizar en parejas. Solo la última parte de presentación en la que vamos a hacer individual, que nosotros vamos a hacer el cálculo en papel y nosotros mismos vamos a hacer el simulador, o si quiere comprar su protoboard, colocar sus dispositivos y demostrarnos que lo que hizo en papel es lo que está en el simulador. Usted es un protoboard, ¿va? Tengo Ingeniero, un protoboard si y tengo tenemos ahí algunas los piezas. integrados, podemos hacerlo en transistores, físico en lugar de utilizar la parte más de del alto simulador, capacitor. Sí, pero eso ya es la parte final del proyecto. Aunque la verdad es que no sé qué todavía sigue sirviendo, la verdad, porque lleva ahí más práctico, siento yo. Por eso, la parte final es la que queda individual. Las partes, perdón, aquí, sí, las partes, como les dijera yo, la partición que vamos a hacer es la que vamos a hacer en parejas y en el simulador. Solo la parte final es la que va a hacer cada uno individual. Cada uno va a pelear por esos últimos 10 puntos. En la parte final es donde podemos usar el protoboard, ¿verdad? Correcto. En las partes previas es donde vamos a trabajar en el simulador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Entonces así es como lo vamos a hacer. Vamos a ir teniendo entonces la primera parte en parejas y vamos a realizarlo. Si en dado caso la pareja que se le asigne no quiere trabajar, entonces solo lo indica
y a uno de los dos se les va a poner 0. O a los dos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que en dado caso solo lo vamos a hacer así en pareja. No va a ser tan complicado lo que vamos a hacer, ya que son circuitos pequeños, no son circuitos grandes. Y por eso les dije a ustedes, ingresen a la plataforma del simulador para que podamos irla conociendo. Y ingeniero, ya la gente está pensando en hacer novios aquí. Lo que no saben es que la mayoría son hombres. Así es, la mayoría son hombres porque creo que solo 2 mujeres hay. Bueno, ahí sí que cada quien, ¿verdad, ingeniero? Ahí sí que cada quien con su gusto, como dicen. Ahí sí, en eso no me meto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora también, en el hecho de las compañeritas, pues ya dependerá de lo que ellas indiquen. Acerco. Pero no venimos a eso, venimos a realizar nuestro circuito. ¿Estamos de acuerdo? Usted ya nos enseñó que positivo y positivo se repelen. Depende, dijo Pepito. Bien, vamos por acá entonces. ¿Dudas con el proyecto? ¿Dudas con lo que vamos a hacer? No dudas, no preguntas. Conste. Inge, ¿cuándo nos va a asignar a las parejotas? Cuando ya empecemos a trabajar directamente los... No lo escuché. Dígame. ¿Quién me hablaba? ¿Para qué fecha va a ser este proyecto, Inge? Disculpe. Lo vamos a ir trabajando según los sábados que vayamos conociendo y el final, el proyecto final entregamos como hicimos en Física 1 una semana antes del examen. Quiere decir, sí, 8 días antes del examen. Que de hecho ya sabemos del examen final, correcto. De hecho ya sabemos cuándo va a ser. Porque recordemos que a partir de hoy ya solo quedan 3 sábados más y ya estamos en el segundo parcial. Y después tenemos 5 sábados más y ya estamos en el examen final. Quiere decir que haciendo cuentas serían 3 sábados más 1 del examen, ya llevaríamos 4, más 3 más del otro, 4, 5, 6, dentro de 7 sábados estaríamos presentando el proyecto final. Y 9 sábados más ya estaríamos en el examen final. Ya vieron, ya estamos próximos a terminar. Está pasando rapidísimo el tiempo. Ay, no, ingeniero, muy poco tiempo. Mejor, ¿qué dice si lo corremos hasta diciembre? ¿Qué le pasa a usted? Bueno, que podría ser... Solito, Eli. Podría ser en diciembre con el de recuperación. Ahí sí no hay ningún problema. Ah, no, porque pero como vamos a ganar a la primera. Si presentan el proyecto, sí. Puede ser. ¿Qué proyecto es, Inge? Aún no lo tiene analizado. Ya les dije a ustedes que vamos a trabajar circuitos. E individual van a presentar su circuito. Puede ser un circuito RC, puede ser un circuito RCL, quiere decir resistencia, capacitor, bobina, o puede ser únicamente solo circuito RC. ¿Estamos? En paralelo, en serie, como uno quiera, o mixto, o en malla. Puede ser cualquiera. Recuérdense que dentro del circuito RC puede ser mixto, serie paralelo. Podríamos colocarlo en acción de mallas. Pues ya veremos, dependiendo hasta dónde logremos llegar. Puede ser un circuito estrella delta o delta estrella para que nosotros podamos ir reduciendo. Pero eso ya va a depender al final cómo lo vamos a ir colocando. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso poco a poco.
dependiendo cómo vayamos avanzando. Así que no coman ansias, como dicen por ahí. Vamos a ver con las tareas todavía. No sé si usted va a esperar esas tareas. Vamos a ir verificando. Incluso hubo uno, no me recuerdo quién fue, pero junto con el examen me mandó las tareas. Él les encargo. Vamos entonces, empecemos. Potencial eléctrico. Potencial eléctrico entonces. Ahí vemos un pequeño circuito donde tenemos dos placas paralelas, cargadas y separadas una distancia entre sí, que es lo que platicamos la vez anterior. La placa positiva está del lado izquierdo y la placa negativa está del lado derecho. Vemos dos flechas, una roja y una azul. Esa nos indica el movimiento de la corriente. La corriente siempre dará su movimiento desde la placa positiva hacia la negativa. Este pequeño símbolo que vemos acá es el de un interruptor. Cuando está colocado de esta manera, significa que el interruptor está conectado, por lo tanto el movimiento de los electrones es libre desde la placa positiva a la negativa, por lo cual decimos que tenemos un circuito cerrado. Si en este caso este interruptor estuviera abierto, quiere decir que estuviera así colocado aquí, no habría una conexión entre estas dos líneas, por lo tanto diríamos que es un circuito abierto y por lo tanto los electrones no pueden completar su movimiento, por lo tanto tendríamos un circuito que no está completo, un circuito abierto. Este pequeño relojito que aparece aquí por estar conectado en serie, decimos que es un amperímetro. Siempre es un multímetro, un tester, pero que está en el modo de medición de amperaje. Por eso es que está conectado en serie. Ahora bien, ¿alguien me iba a preguntar algo? Escuché por ahí una voz. ¿No? No. Continúo entonces. Este más y este menos que aparece en el interruptor significa acá lo siguiente. Cuando vienen los electrones por este lado de acá, generan un potencial aquí, una ionización, a partir de rechazar electrones y tomar protones para formar una unión o enlace. Entonces nosotros colocamos aquí más y acá menos para indicar que en este dispositivo electrónico hay una caída de tensión. Esa caída de tensión habla de lo que es un voltaje. Quiere decir que en ese pequeño interruptor hay un voltaje. Ese voltaje es comúnmente conocido como caída de tensión. Por lo tanto, aquí hay una cantidad de voltios. Y eso es lo que significa este más y este menos, que nos hace el indicativo del movimiento de los electrones que tenemos, saliendo de la placa positiva, dando la continuidad hacia la placa negativa. Eso es lo que significa el más menos, que vamos a ir colocando en nuestros dispositivos electrónicos para dar a conocer una caída de tensión. Este punto negrito que está acá, aparece acá, es el que nos indica la conexión entre varios dispositivos electrónicos. Lastimosamente, cuando yo hice el dibujo, pues le quité algunas resistencias y capacitores que tenía por acá para indicar todo un circuito y dejé este punto negrito que está acá. Ese punto negrito es denominado en circuitos como un nodo, que es el punto donde convergen varios dispositivos electrónicos. Entonces, cuando lo veamos de esta manera, significa un nodo donde hay varios dispositivos electrónicos conectados. En este caso, como yo los eliminé, pues solo quedó el punto del indicativo del nodo que ahí tenía. ¿De acuerdo?
Ese potencial eléctrico entonces hace referencia al voltaje. Y el voltaje no es más que una magnitud escalar. Quiere decir que no es un vector, sino que es una cantidad escalar. ¿Dónde? Por lo tanto, el potencial eléctrico es una magnitud escalar que nos permite medir la fuerza a distancia. Esa fuerza que va a atraer o a repeler a ciertas cargas. ¿De acuerdo? Ese potencial eléctrico no es más que la energía que realiza una carga para poder atraer otra hacia ella. Y eso es lo que denominamos como energía potencial electrostática que adquiere una carga. Dicho en otras palabras, entonces, el potencial eléctrico no es más que el trabajo que realiza una carga para poder atraer otra hacia ella. ¿Estamos de acuerdo? Potencial eléctrico, entonces, no es más que el trabajo que se realiza para poder mover una carga hacia otra carga. Eso es lo que aparece indicado acá. Esta V que aparece aquí no es más que el potencial eléctrico, que se va a denotar a partir de la literal V. Esto es potencial eléctrico. Y ese potencial eléctrico no es más que trabajo para poder mover una carga. Y por lo tanto, ese trabajo lo realiza una fuerza a distancia, que es en este caso el campo eléctrico. Y recordemos que el campo eléctrico no es más que una fuerza de atracción o de repulsión. Por lo tanto, tiene mucho que ver la fuerza eléctrica por acá. Recordando física 1, si es que se recuerdan todavía, trabajo no es más que fuerza por distancia dividido carga. En este caso la fuerza es la fuerza eléctrica. Esa fuerza por la distancia me da el trabajo. Y la fuerza eléctrica que estuvimos calculando hace poco y nos examinamos de ella también, nos dice que es la constante de permeabilidad del espacio o constante de Coulomb, la denominan algunos, por la carga que realiza la fuerza o la carga que la recibe, dividido la distancia que la separa al cuadrado, por distancia dividido la carga que se moviliza. En este caso, estas dos cargas son iguales, estas distancias de separación son iguales, así que el potencial eléctrico es igual a constante, la carga que va a realizar el potencial, dividido la distancia hacia donde nosotros hacemos el valor del cálculo. ¿De acuerdo? Y esa es la fórmula con la que nosotros vamos a calcular el potencial eléctrico. Y ese potencial eléctrico está dado en voltios. El voltaje me indica entonces el potencial eléctrico que se genera por parte de una carga para poder atraer otra hacia ella. Y por lo regular va a ser un trabajo que estará en contra del campo. Ya ahorita lo vamos a denotar dentro de un ratito. Dicho en otras palabras, el trabajo para poder mover una carga hacia otra es el potencial eléctrico. Quiere decir el voltaje generado. Esa diferencia de potencial que en algunos de los momentos puede llegar a darse entre dos puntos nos puede permitir calcular el trabajo generado. Pero para que lo tengan más claro o más definido, lo vamos a hacer de esta manera. Yo puedo tener acá una carga. Vamos a suponer acá esta pequeña carga que va a ser positiva, que nos va a generar una fuerza a distancia, digamos hasta acá.
esa fuerza a distancia que nosotros denominamos campo eléctrico. Y vamos a calcularla, por ejemplo, a una distancia de 50 centímetros. Entonces, a 50 centímetros yo puedo definir qué potencial eléctrico se está generando por parte de esta carga positiva, que vamos a decir que es de 5 microcoulomb. Entonces venimos y decimos, el potencial eléctrico generado por esa carga será la constante de Coulomb o de percibilidad, 9 por 10 a la 9, por la carga que va a generar el potencial eléctrico, que es de 5 por 10 a la menos 6, dividido la distancia hacia el punto donde voy a calcular ese potencial eléctrico, 0.5 o 0.50 metros. Eso nos dará un potencial de 9 exponente a la 9 por 5 exponente a la menos 6 dividido 0.50. Dije, eso sí lo va a grabar. Sí. Sí, porque me avisa de último. Ahí estamos. Es la constante de permeabilidad del espacio. Es la carga. Sí. Ya va a ser micro o va a ser nano, va a depender del tipo de carga que tenemos. Y el 0.50 no es más que la distancia de separación. Aquí nos daría entonces 9 por 10 a la 4. Y eso serían voltios. Dicho de otra manera, serían 90.000 voltios generados por el campo eléctrico a distancia. Quiere decir que aquí nosotros tenemos un potencial eléctrico de 90.000 voltios. Y esos 90.000 voltios pueden atraer o pueden repeler a una carga. Si en dado caso nosotros llegáramos a tener, por ejemplo, una carga aquí, vamos a suponer que esta carga es de 8 microcoulomb, vamos a suponer eso. Vamos a decir que es negativa y es de 8 microcoulomb. ¿Qué trabajo va a realizar esta carga de 5 para poder atraer esta de 8 hacia ella? Ello tiene mucho que ver con el potencial. Entonces nosotros decimos que el trabajo que va a realizar es el siguiente. El trabajo será la diferencia de potencial eléctrico que se tenga por la carga que se va a movilizar. En este caso, como solo hay un potencial, sería 9 por 10 a la 4 voltios multiplicado por la carga que se va a mover, que en este caso es de menos 8 por 10 a la menos 6. Multiplicamos ambos y con ello obtendremos el trabajo que se llega a generar. 9 exponente a la 4 por menos 8 exponente a la menos 6 nos da menos 0.72. Entonces, menos 0.72 joules. Y ese es el trabajo que va a realizar esta carga de 5 para poder atraer a la de 8 hacia donde está ella. Será de menos 0.72 joules. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo depende en este caso de la distancia. Dígame. Correcto, es de la carga que se va a atraer, que va a ser atraída por la de 5 microcoulomb. Y de hecho, como es una carga negativa, la va a atraer. ¿De acuerdo? Como es una carga negativa, la está jalando hacia ella. Por lo tanto, esa carga se va a mover en contra del campo. Como se mueve en contra de la dirección del campo, por eso el trabajo es negativo. Si fuera en este caso una carga positiva, entonces la va a repeler. Entonces va a ir a favor del campo, por lo tanto sería positivo. Es negativa en este caso no solo porque es una carga negativa, sino porque va en contra de acción del campo. ¿Estamos de acuerdo?
Como me van a decir que no hay dudas, porque sé que eso me van a decir, ¿cuál sería el campo eléctrico, perdón, el campo, digo yo, el potencial eléctrico generado acá en este punto P? Encuentre el potencial eléctrico en el punto P. Ahí sí tengo dudas. Ustedes sí, de veras. Vamos a verificar, pues. A ver cómo lo hacemos. Me piden entonces el potencial eléctrico del punto P. Ahora bien, aquí tengo dos cargas. Una que está a 4 centímetros y la otra que está a 8 centímetros. Ambas cargas me van a generar un potencial eléctrico en el punto P. Así que las dos las debo de considerar. Entonces el potencial eléctrico en el punto P es el potencial generado por la carga 1 más el potencial generado por la carga 2. Entonces debo de considerar los dos potenciales que se están generando. ¿De acuerdo? El potencial generado por la carga 1 es la constante, que es 9 por 10 a la 9, por la carga que va a generar el potencial, que es en este caso la de menos Q, que sería menos 6 nanocoulomb. Sería menos 6 por 10 a la menos 9. Dividido la distancia que la separa del punto P, que es de 4 centímetros, 0.04. Y ahí tengo entonces el primer potencial, 9 exponente a la 9 por menos 6 exponente a la menos 9 dividido 0.04. Eso nos da menos 1350. Y en este caso serán voltios. Espero haberlo calculado bien. El voltaje número 2. Potencial eléctrico de la segunda carga. Sería 9 por 10 a la 9 por la carga que produce el potencial, que es la número 2, que es de 10 nanocoulomb, 10 por 10 a la menos 9, dividido la distancia que la separa del punto P. Y la distancia que la separa es de 8 centímetros. Entonces 0.08. Eso nos va a dar 9 exponente a la 9 por 10 exponente a la menos 9. 1125 voltios. 1125 voltios. Ahí está. Por lo tanto, el potencial generado en el punto P es de menos 1350 más 1125. Menos 225. Menos 225. Quiere decir que en el punto P, debido a las dos cargas, tenemos un potencial de menos 225. Menos 225 voltios generados entre las dos. ¿Por qué es negativo? Porque la carga negativa está más cerca del punto P, y mientras más cerca esté, más potencial va a generar. Mientras más lejos esté la carga, menos potencial va a generar. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí nos indica que forma un triángulo rectángulo. Eso lo indica para poder crear un poquito de confusión. Y algunos empiecen a calcular las componentes en X y Y. Aquí no se calculan las componentes, es no vectorar. Solo nos interesa determinar el valor correspondiente al voltaje generado. Y lo otro que tendríamos que tomar en cuenta nosotros para ello es lo siguiente. Como es una cantidad escalar, yo voy a hacer acá esto, vean pues. Lo vamos a tratar de hacer con este de acá. Ahí está más o menos en el centro, ahí está. Eso significa, yo he dibujado ahí una superficie esférica.
Si yo empiezo a hacer el análisis con respecto a ella, yo ya sé que aquí hay 4 centímetros. Por lo tanto, hacia acá hay 4 centímetros. Hacia acá tenemos también 4 centímetros. Y hacia acá, 4 centímetros. En este punto, el potencial generado por la carga 1 va a ser menos 1350. Aquí va a ser menos 1350. Y aquí va a ser menos 1350. Quiere decir que en todos los puntos que estén en esa superficie circular, todos van a tener un mismo potencial, 1350. A esas distancias, a una misma distancia dentro de una superficie circular, se denominan como superficies equipotenciales. A una misma distancia tienen un mismo potencial eléctrico. Por eso es que no calculamos componentes, porque hacia todos los lados que tengan la misma distancia va a tener el mismo potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Esas son entonces superficies equipotenciales, a una misma distancia. Todos van a tener el mismo potencial eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Duda? ¿Preguntas? Eso es potencial eléctrico. Ahí está. Correcto. Eso es todo. A la gran, si eso es lo que miran en cálculo. Es que tampoco le entendemos. Mate 1, mate 2, mate de tercero básico, mate de prepa. Ustedes sí también. Inge, perdone, yo me perdí un poquito con lo que estaba explicando ahí del círculo, de la circunferencia que hizo. Lo que pasa es que... ¿Podría hacer un resumen? La circunferencia lo que nos ayuda es a determinar acá lo siguiente. Todos aquellos puntos que tengan la misma distancia de 4 centímetros van a tener el mismo potencial eléctrico. Todos. Quiere decir que aquí tenemos menos 1350, aquí menos 1350, aquí menos 1350 voltios, aquí menos 1350 voltios, aquí menos 1350 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Inge, ¿y eso siempre lo tenemos que graficar, disculpe, o no es necesario? El círculo no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque nosotros solo vamos a calcular el potencial eléctrico en un punto determinado. Y en este caso, en el punto es 4 centímetros y a 8 centímetros de la carga 2. Entonces no va a ser necesario dibujar ese círculo. Ese solo me sirvió ahorita para hacer el ejemplo de los componentes. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está potencial eléctrico. El próximo sábado vamos a trabajar capacitores, ¿de acuerdo? Ya vamos a empezar a utilizar el simulador el próximo sábado. Entonces, por hoy nos vamos a quedar por acá. Yo les agradezco.